Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Pues sabemos que el cambio climático va a generar algunos disturbios en el agua. Habrá lluvias más en un sitio, menos en otros, y la gente se preocupa. Los glaciares, de todas maneras, dicen los expertos del Instituto de Investigación y Desarrollo IRD de Francia, van a desaparecer. Eso ya es ineluctable. Muchos pueblos de la sierra toman agua un poco de los glaciares que entran, que penetran en subsuelo y llegan pues a los caños de ellos, a sus pequeños reservorios que tienen. Pero si desaparecen, ¿qué va a pasar con esos pueblos? Hay algunas empresas que están proponiendo represas de todo tipo, de todo tamaño, a toda altura. ¿Cuál será el futuro de nuestro país respecto al tema del agua? Estamos con Ricardo Giesecke, compañero de estudios en los primeros tiempos de los 60 y... ¿no? Muchos, 67. Y curiosamente, él, siendo físico, como el que habla, nos encontramos más o menos en el mismo campo, estudiando el agua. Claro, nosotros con técnicas isotópicas estudiamos el origen de los recursos hidrogeológicos para ver por dónde vienen, cuánto hay, qué edad tiene el agua. Y Ricardo está en la planificación, en cómo abastecer ya en este momento a muchos pueblos de agua. Sobre este tema nos tiene muchas novedades. Ricardo, bienvenido al programa. ¿Cómo está, Modesto? Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, yo estoy metido en varias cosas, yo sé, desde que te conozco te has metido. De las que has estado hablando ahora concretamente, efectivamente, desde... Ahí, ok. Gracias. Ya, desde que estábamos en el año 2007, 2008, yo estaba responsable de la unidad de cambio climático del Consejo Nacional del Ambiente. Y de allí dimos forma a un proyecto que se llamaba el Proyecto de Adaptación al Rápido Retroceso de los Glaciares en los Andes Tropicales. Un proyecto donde hemos trabajado con, además del IRD, el Banco Mundial, la Comunidad Andina, los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para saber qué se puede hacer. El hecho de que los glaciares se están derritiendo de una manera acelerada es comprobado. Las sierras de Ticlio ya no tienen hielos permanentes, ya no existen las nieves perpetuas, como decía mi padre cuando íbamos a Huancayo, ya no eran tan perpetuas. Pero esto tiene una serie de efectos muy interesantes y muy perversos. Por ejemplo, la existencia de pueblos antiguos, altoandinos, arriba de los 4.000 metros, ha sido posible básicamente por la existencia de los glaciares. ¿Por qué? Porque los glaciares han sido el regulador natural del ciclo del agua. En la sierra siempre hay épocas de lluvia y épocas de sequía, pero las épocas de sequía pueden tener pues 3 meses o 4 donde no cae ni una gota. ¿Qué significa eso? Significa que 3-4 meses sin agua la gente no hubiera podido subsistir, ni montar una ciudad, ni un pueblo, ni mucho menos una civilización. Sin embargo, hay pues las provincias altas de Cusco, son cuna de los canas y una serie de otras culturas que han existido muchísimo antes de los incas, y en esas zonas no existen aguas subterráneas. Las aguas de las partes altas fluyen hacia las partes bajas a través del acuífero, magnífico. Pero, sin embargo, esta gente ha vivido tomando ¿de dónde? De manantes, de manantiales, de bofedales, que eran alimentados y rellenados permanentemente por los glaciares durante la época de sequía. Hoy en día los glaciares desaparecen y esto es como añadirle insulto a la injuria. Esos pueblos en la época moderna, republicana, nunca han recibido visita del Estado ni ayudas de ningún tipo, pero además, por si acaso, la sociedad consumista ha logrado hacer que ahora nos llevamos los glaciares también, ¿no? Entonces, este es como digo yo, este es tras palos piedras, ¿no? En fin, hoy en día estamos tratando de analizar... Gente, disculpa que te diga, Ricardo, sí, que hemos tomado unas fotos que en esos lugares realmente que ya no tienen agua, claro. Pues
siembran cosas, como tú sabes seguramente, se están por allá, que les permite sobrevivir en el sentido literal de la palabra. Toman papas y trigo, sopa de trigo y papas, mañana, tarde y noche. Y obviamente con esa dieta especial, pues no llegan al 1,50 m. A ver, te voy a contar cosas que adicionalmente hemos ido juntando, porque esta manera de ver las cosas sectorizadas, el sector transporte, el sector del agua, el sector de alimentación, el sector de salud, no nos permite ver que en realidad es todo un conjunto de cosas que están absolutamente imbrincadas unas con otras. Por ejemplo, resulta que si uno pasea por el Perú, no importa si son las altas, medias o bajas, en general los pueblos no tienen ninguna, vamos a llamarle, preocupación, por lo menos evidente, por el tema del manejo de los residuos sólidos. Y las basuras se echan en el primer curso de agua cercano, pues para que no queden. Hay precipicios de basura. Sí. Canta, que era muy bonito. Los ríos están llenos de basura. Pero escúchame, es que esto es igualito desde Tumbes, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Libertad, Ancash, Lima, no importa dónde. Lima es un caso donde efectivamente una parte de la basura está muy bien enterrada y muy bien manejada, y una parte de la basura está manejada, yo diría, de manera que no conocemos. No, pero estás en el río Chillón, el puente río Chillón. Toda la basura, hay el Lurín está lleno de basura. Siempre hay un 10-15% de basuras que no se recoge siquiera, y eso significa entre el orden de los 1.000 toneladas que están dando vueltas por ahí todos los días. Pero más grave aún es el hecho de que el agua y el alcantarillado también son los olvidados, porque, mira, es muy difícil llegar a una ciudad cualquiera, incluyendo Lima, donde uno diga, el agua no solamente es agua potable, el agua potable debe ser agua segura, es decir, que tú abres el caño y tomas tu agua. En Lima yo conozco muy poca gente que hace eso, pero fuera de Lima, imposible. Usted no puede ir a tomar un vaso de agua del caño de Huacho, ni mucho menos de Sayán, ni de Churín, ni de Barranca, ni de Tumbes. Este es un primer tema que está complicado. Pero más complicado es que incluso esa agua que se usa va al desagüe, y el desagüe, ¿a dónde va? De frente a los cursos de agua. No conozco en general, y eso puede tener alguna excepción chiquita en algún sitio, plantas de tratamiento de aguas servidas o de aguas residuales. No hay. Entonces, en un país de montañas, siempre hay poblaciones aguas arriba y poblaciones aguas abajo. El caso concreto que estuve mirando la semana pasada, el río Vilcanota, el río sagrado, río eterno, río que es la fuente de vida desde las partes altas donde se forma en Sicuani, en la parte más alta de la raya, y que va fluyendo a través de toda la región, incluyendo el Valle Sagrado, Machu Picchu, después cambia de nombre a Urubamba y sigue por Urubamba hasta el Amazonas. Sin embargo, y como es considerado como el río sagrado y todo, algo pasa. Todas las ciudades y todas las poblaciones que están en la cuenca del río Vilcanota echan sus aguas crudas de frente al Vilcanota. Entonces, en realidad, podríamos decir, por un lado es el río sagrado y por otro lado es la cloaca. Pero la cloaca, una cloaca sagrada, digamos. Bueno, espero que no sea sagrada, pero es tan cloaca que incluso los desagües de Cusco terminan ahí entrando al Vilcanota. Ahora, pero cualquiera te podría decir, Ricardo, se necesita inversión para hacer esas cosas, no hay plata, pero veo no hay que plata, hay mucho dinero pero en Perú. Exactamente. Hay muchísimo dinero que se va, que se bota. Faltan ideas, entonces. Yo lo que creo es que falta un enfoque diferente. ¿Esta es una prioridad o no es una prioridad? Yo entiendo que el gobierno cada vez más habla de agua y saneamiento. Y lo escucho al ministro Fongese que habla de agua y saneamiento, pero no veo cómo se va a hacer de una manera diferente. Siempre en todos los gobiernos se ha tratado de hacer agua y saneamiento, y hoy día uno tiene que hacer, arqueología del desarrollo para ir encontrando restos de lo que fue, lo que se intentó construir, una planta de agua, una planta de desagüe, porque no es así, no funciona, no es como hacer una carretera. Usted termina de construir una planta de tratamiento de aguas servidas y ese día tiene que saberlo operar perfectamente bien, si no, no ha hecho nada. Y lo mismo pasa con una planta de agua. Entonces, excepto por algunas empresitas de servicios de saneamiento, como eventualmente Seapal, por supuesto, en Lima, pero después usted no se va a encontrar muchos sitios en ninguna parte del Perú donde funcione y den el servicio que se supone que debe dar.
A mí lo que me preocupa, Modesto, es que este es un servicio básico y fundamental de toda la población. El servicio básico. Mire, podríamos no tener veredas, no tener pistas, bueno. Pero eso de no tener agua y no tener servicios higiénicos dentro de las casas. Pero a mí me parece, Ricardo, que todo esto se debe a que tenemos gobiernos que gobiernan, valga la redundancia, sin conocimiento, sin conocer, es decir, sin ciencia. Al champazo. Sí. Y supongo que los consejeros científicos de los presidentes, no sé pues dónde estarán su prioridad, pero deberían hacer un estudio científico primero de lo que tú estás hablando, un conocimiento que te dice hay que hacer tal o cual cosa para vivir bien, y ya después vienen los técnicos, los ingenieros, etcétera, construir lo que el conocimiento te señala, pero me parece no es más el caso. grave incluso que acaban de pasar las últimas elecciones de todos los municipios del Perú, ni uno solo que yo haya visto tenía un programa basado en temas de mejorar y dar servicios de calidad, servicios básicos para la población, para el cuidado de la salud ambiental y de la salud de las personas. Ni tampoco he visto ninguna exigencia de parte de ninguna población diciendo, señores, necesitamos esto. Pero precisamente a eso voy, Ricardo. Nosotros nos dedicamos a la ciencia y la tecnología, pero la ciencia es conocimiento. Y no hay, en ciencia estamos en un nivel tan bajo que, como tú lo señalas, la población con una incultura, la llama la incipiencia, falta de ciencia, no sabe que está envenenándose tomando determinadas aguas, no sabe que el futuro de sus hijos está condenado porque se alimentan de tal o cual forma, la comida chatarra, etcétera, etcétera. O sea, la ciencia está en el subsuelo, digamos. Un dato más que es interesante. Resulta que también es un tema que preocupa mucho al gobierno y a los gobiernos sucesivos, el tema de la desnutrición crónica. Por ejemplo. Y la desnutrición crónica es básicamente la falta de la nutrición adecuada para los niños de la primera edad de 0 a 3 años. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos hablando de temas tan diversos con Ricardo Giesecke, que ha tenido pues una serie de responsabilidades empresariales y estatales, y estamos tomando el tema de, en este caso, la desnutrición, que te decía, Ricardo, que nos han enviado fotos sobre niños. Son 2 niños de 15 años que parece que tuvieran 9, con una niña de 10 años que parece que tuviera 7, que en Navidad están tomando su caldo de papas con maíz tostado encima, como digamos la parte más sustanciosa, y esa es la alimentación que ellos creen que está bien, que les permite vivir. La desnutrición crónica, quería amarrar desnutrición crónica con el tema de falta de saneamiento, y es que ya se sabe, es Vox Populi, hay que, como tú dices, difundirlo bien. Cuando hay una comunidad en la que no hay absolutamente saneamiento, porque no hay sistemas de agua, no hay sistemas de desagüe, todo es todo el mundo hace sus necesidades por allí, las basuras quedan por todas partes, lo que sucede es que vives en un medio ambiente que no es sano. Hay pueblos que no tienen ningún tipo de servicio de desagüe, entonces, ni agua. Tú estás en un medio ambiente que ya no es sano, porque hay una conjunción de gente, se ha urbanizado, pero no se ha previsto ninguno de estos servicios. Entonces empiezan a detectar por el lado de salud que hay niños con desnutrición crónica, es decir, que no alcanzan ni el peso ni el tamaño que deberían tener en los primeros 3 años. Y eso significa que en su cerebro tampoco se están realizando las conexiones entre las neuronas y los nervios que le permitan tener un desarrollo cerebral razonable. Entonces, la consecuencia de esto es que tenemos después niños que tienen problemas cognitivos al momento de sentarse a estudiar, de retención, de enterarse de las cosas. Para pelear contra esto existe ahora Jariwarma. Muy bien, Jariwarma mejora la cantidad y la calidad de la ingesta de los niños de 0 a 3, de 0 a 5 años. Pero si tú no mejoras al mismo tiempo el tema del saneamiento ambiental, tienes una cantidad de parásitos en el estómago. Exactamente.
que no le permiten nutrirse. Y los niños gastan la energía extra que tienen ¿en qué? En pelear contra los cientos y miles de pequeñas infecciones gastrointestinales permanentes. Exactamente, eso hemos observado en varios pueblos. En algunos casos la gente ya tiene agua en la casa, va y lava el chupón. Pero esa agua no es agua segura, pues entonces ahora se los da en forma líquida, también los parásitos. Entonces, lo que quiero decir es, el tema de desnutrición crónica no es solo un tema para ponerle la solución a través de mejores y más nutrientes. Mejores y más nutrientes, pero también hay que retirar todos los problemas que aquejan no solamente a los niños recién nacidos, también a las madres gestantes, también a las personas de la tercera edad. En fin, este es un tema, otra vez regreso, de temas básicos. El último titular que quiero poner... Pero que empieza por educación, Ricardo. Empieza por educación. Yo me acuerdo cuando suelo decir a mis amigos que he sido un niño aplicado. ¿Qué significa aplicado? Que trataba de aplicar lo que me enseñaban mis profesores. Y teníamos un curso que seguramente tú también lo seguiste, no sé. Niño y la salud. Claro que sí, por supuesto. Y te decían en primaria cómo tienes tú que comer, que los vivir, vegetales y las frutas, y el agua y el aire, etcétera, para estar saludable. Y yo me daba cuenta de que todo lo que me estaban enseñando no lo podía aplicar porque no había en el medio, en la sierra, 4.500, no había lo que el profesor me decía. Entonces yo sufría terriblemente porque me sabía, era consciente que estaba disminuyéndome en mis capacidades. En ese mismo libro se enseñaba... Pero por eso te digo, tú tienes que enseñar a la gente para que tome conciencia y proteste siquiera. Se enseñaba la higiene y el baño. Supuesto. Y había la figura de una tina, de una ducha. ¿Dónde había una tina de una ducha? ¿Sí? Bueno, entonces este es otro tema, con el agua y el desagüe y el saneamiento. Pero además hay otro tema. Resulta que en la sierra, en las partes altas, que aquí en el Perú le llamamos cabecera de cuenca, en todas partes del mundo se llama la formación del acuífero. Y la formación del acuífero en el Perú está básicamente definida por el hecho de que está en las grandes alturas, en las partes más planas de la alta montaña, 4.000, 4.500 metros, que están cubiertas de ichu. Este ichu tiene por función absorber el agua, y una vez que el agua pasó por debajo de las raíces del ichu, ya no se evapora, o se evapora mucho menos, y empieza a correr suavemente, ¿a dónde? A los acuíferos, para formar estos reservorios de agua que tú estás ahora tratando de identificar dónde están, cómo están. El otro es la formación del acuífero, es dónde se rellena el acuífero, dónde capta su agua. Esto es una forma de tener la montaña húmeda. Claro. En el Perú han habido lagunas altoandinas como aquellas de Conga, para hacerlas una cosa muy visible en la que yo he estado, donde alguien le dice, no, esa lagunita la reemplazamos con reservorios. No, señor, las lagunas cumplen funciones ecosistémicas totalmente diferentes a la de un reservorio. Un equilibrio natural. Así es, que solamente tiene 50.000 años o 100.000 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí empieza el tema de que tenemos que entender que también la gran minería, ¿qué hace? Hace sus explotaciones a tajo abierto. Pero a tajo abierto tiene su actividad en cientos de miles de hectáreas. Estas miles de hectáreas estaban cubiertas de ichu que son retirados, y al retirar eso tú generas un problema local inmediato. Mucha de esa agua corre por la superficie y se evapora, pero ya no rellena los acuíferos. Uno. Y el segundo problema es que este ichu es un material verde. Ese material verde, para formarse, ¿qué hace? Toma luz del sol y genera la fotosíntesis, pero para eso necesita CO2, y ese CO2 efectivamente es gas de efecto invernadero, y él lo guarda y lo captura en forma verde. Cuando vienes y lo retiras, estás retirando sumideros de gases de efecto invernadero. No, por lo tanto, está contribuyendo a que haya más densidad de CO2 en la atmósfera. Entonces, lo que digo es, y este no es un tema de minería, no es un tema de solamente temas del agua, es un tema del ciclo completo, donde cuando tú intervienes, si no miras el ciclo completo, puedes tener bastantes más problemas y terminar con bastantes más pasivos que los activos que salen de refinar un mineral. Entonces, bueno, los minerales los vendes y te dan tu platita, ahí quedó, pero y esa platita, una vez que es que la platita no llega a ese sitio. Entonces, además, yo conozco sitios, como te dije, acabo de estar en Cusco, estaba en Espinar, la platita nunca regresa a Espinar. Entonces en Espinar ahora tienes una población de 30.000 habitantes que tiene muy, muy malos servicios, no hay procesamiento de las aguas servidas,
hay un agua que no es segura, llega solo 2 horas por día y las basuras se tiran en un hoyo que se ha hecho en el centro, ahí lejos de la ciudad. Entonces, al final de cuentas dices, ¿cuál es el desarrollo que tiene esta ciudad? No, ni siquiera provee de servicios básicos elementales razonablemente adecuados. Efectivamente, y además, dicho sea de paso, no solamente esto ocurre en las alturas del Perú, sino también en la costa. Tú conoces muy bien Pisco, yo conozco Chimbote, que hasta ahora se sigue echando el desagüe de las fábricas de pescado de frente al mar. Correcto. En una cosa atroz, han vuelto un charco, una bahía charco terrible, que ha destruido para siempre esa vida que se tenía en tiempos pasados, de incluso la pesca artesanal, había una vida, turismo, ahí está el hotel de turista. No hay pueblos. Sí, seguramente has pasado al hotel de turista de Chimbote, por favor, claro, y ahí había una playa hermosa, era una cosa extraordinaria. Ahora es un basural que ya nadie quiere pasar. Yo leí un librito europeo de turista, decía: si tiene usted la desgracia de tener que quedarse en Chimbote, que es en tal hotel que es lo más lejos posible de la playa. Lo más lejos posible. Entonces, igual está sucediendo con pueblitos que de la sierra que hemos visitado, tenemos la caminata por la ciencia, pueblitos que tienen un paisaje extraordinario, que la gente sube para ver, para caminar, pero le están destruyendo con la minería, haciendo pozos de tratamiento allí con ácidos. Una cosa impresionante, o sea que están destruyendo el futuro de esa gente que ya está en una situación nada envidiable. Bueno, pero ahora se habla del diálogo, ¿hablarán sobre eso? Bueno, yo espero que por lo menos el diálogo empiece por abrir las puertas para saber de qué podemos conversar, porque la verdad es que hasta ahora no veo. Por eso te preguntaba, ¿hablarán sobre eso? Espero que por lo menos se abran la puerta para hablar de eso y tantas otras cosas que se están quedando pendientes. A mí me ha dejado casi sin habla y es un comentario totalmente aparte del programa, pero yo recién tomo conciencia de que efectivamente durante este año, entre el paquetazo que se ha dado, hay uno que dice que se le rebaja el impuesto de 30 a 28% a las grandes empresas también. De 30 a 28. Eso es como hacerle ganar 2% neto por año. Me parece una cosa absolutamente extraordinaria si uno la mira desde el punto de vista de la gran empresa. O sea, pero ¿será que eso era necesario? ¿Será que ese 2% lo podríamos haber dedicado específicamente al tema de agua y saneamiento para todo el Perú, para toda la población urbana, que ahora es el 70%, por ejemplo? Bueno, pero Ricardo, seamos sinceros, ¿no? Aquí hay un problema de fuerzas. Hubo la famosa gran transformación, que dicho sea de paso, de acuerdo a las ecuaciones que tú dominas bien, tú tienes una promesa que va arriba, tiene su votación, cambia de promesa, el número de personas que se entera que ya cambiaste es tan pequeño que la votación sigue siendo por la gran transformación y se añadieron ahí algunos otros puntos de la famosa hoja de ruta. Bueno, pero en el fondo hay un problema, pues los congresistas que han ganado su puesto fue por la gran transformación, y fue primera vuelta. Un ejecutivo que por unos votos más cambió su hoja. Y cambió su hoja y después, poco después de eso, y hay de nacimiento ya hay una contradicción. Sufrió una gran transformación interna también. Y ahora en este momento, pues el 2% que tú señalas, es el empresariado que está exigiendo que cumpla su hoja de ruta. Y claro, lo hace un poco tarde. Les haga la vida más fácil. Pero además el paquetazo, de julio, el primer paquetazo ambiental, a mí me preguntaron, ¿y cuál es el resultado? ¿Cómo ve usted? Yo le dije, mire, en 2 palabras, significa que ahora es más barato contaminar que antes, nada más. Claro. Y eso me parece grave en un país que se dice país minero, en un país donde tenemos esta falta de agua y saneamiento atroz. Debilitar los estándares ambientales y los estándares sociales me parece que la gente no lo va a aceptar fácilmente, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos en este momento en una situación muy, muy especial, porque hay un diálogo que se avecina. No veo cuál es el tema, pero esperemos pues que esto
sea para mejor. Por lo menos para seguir hablando. Pero más que nada yo creo, Ricardo, que ya es muy tarde para diálogo. A mí me parecería que los partidos deben poner sus propuestas para ver por quién vamos a prometer, vamos a votar, y seguramente que nos van a sacar la vuelta también una vez más. Pero en fin, sí, pues, por lo menos sabremos las promesas. Te agradezco, Ricardo, por esta visita y hasta un próximo encuentro, Ricardo. Muy bien, muchas gracias.